Ley del impuesto sobre la renta. Leyes fiscales vigentes. Artículo 93. Exenciones generales. Párrafo 1. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Fracción 1. Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general para una o varias áreas geográficas, calculadas sobre la base de dicho salario, cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de prestación de servicios que se realice en los días de descanso, sin disfrutar de otros en sustitución, hasta el límite establecido en la legislación laboral que perciban dichos trabajadores. Tratándose de los demás trabajadores, el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de la prestación de servicios que se realice en los días de descanso, sin disfrutar de otros en sustitución, que no exceda del límite previsto en la legislación laboral, y sin que esta exención exceda del equivalente de 5 veces el salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada semana de servicios. Fracción 2. Por el excedente de las prestaciones exceptuadas del pago del impuesto a que se refiere la fracción anterior, se pagará el impuesto en los términos de este título. Fracción 3. Las indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades que se concedan de acuerdo con las leyes, por contratos colectivos de trabajo o por contratos ley. Fracción 4. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social, y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de 15 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal. Por el excedente, se pagará el impuesto en los términos de este título. Fracción 5. Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere la fracción anterior, se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador a que se refiere la misma, independientemente de quien los pague. Sobre el excedente se deberá efectuar la retención en los términos que al efecto establezca el reglamento de esta ley. Fracción 6. Los percibidos con motivo del reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo. Fracción 7. Las prestaciones de seguridad social que otorgan las instituciones públicas. Fracción 8. Los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad. Becas educacionales para los trabajadores o sus hijos. Guarderías infantiles. Actividades culturales y deportivas. Y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes
o por contratos de trabajo. Fracción 9. La previsión social a que se refiere la fracción anterior es la establecida en el artículo 7, quinto párrafo de esta ley. Fracción 10. La entrega de las aportaciones y sus rendimientos provenientes de la subcuenta de vivienda de la cuenta individual prevista en la Ley del Seguro Social, de la subcuenta del Fondo de la Vivienda, de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o del Fondo de la Vivienda para los miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como las casas habitación proporcionadas a los trabajadores, inclusive por las empresas cuando se reúnan los requisitos de deducibilidad del título 2 de esta ley, o, en su caso, del presente título. Fracción 11. Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro establecidos por las empresas para sus trabajadores, cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del título 2 de esta ley, o en su caso del presente título. Fracción 12. La cuota de seguridad social de los trabajadores pagadas por los patrones. Fracción 13. Los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación, por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, así como los obtenidos con cargo a la subcuenta del seguro de retiro o a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social, y los que obtengan los trabajadores al servicio del Estado con cargo a la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y los que obtengan por concepto del beneficio previsto en la Ley de Pensiones Universal, hasta por el equivalente a 90 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por cada año de servicios, o de contribución en el caso de la subcuenta del seguro de retiro, de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, o de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. Los años de servicio serán los que se hubieran considerado para el cálculo de los conceptos mencionados. Toda fracción de más de 6 meses se considerará un año completo. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este título. Fracción 14. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador, elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general, así como las primas vacacionales que otorgan los patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general, y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador. Por cada uno de los conceptos señalados, tratándose de primas dominicales, hasta por el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada domingo que se elabore. Fracción 15. Por el excedente de los ingresos a que se refiere la fracción anterior, se pagará el impuesto en los términos de este título. Fracción 16. Las remuneraciones por servicios personales subordinados que perciban los extranjeros en los siguientes casos. Letra A. Los agentes diplomáticos. Letra B. Los agentes consulares.
en el ejercicio de sus funciones o en casos de reciprocidad. Letra C. Los empleados de embajadas, legaciones o consulados extranjeros, que sean nacionales de los países representados, siempre que exista reciprocidad. Letra D. Los miembros de delegaciones oficiales, en el caso de reciprocidad, cuando representen países extranjeros. Letra E. Los miembros de delegaciones científicas y humanistas. Letra F. Los representantes, funcionarios y empleados de los organismos internacionales con sede u oficina en México, cuando así lo establezcan los tratados o convenios. Letra G. Los técnicos extranjeros contratados por el gobierno federal, cuando así se prevea en los acuerdos concertados entre México y el país de que dependan. Fracción 17. Los viáticos, cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón, y se compruebe esta circunstancia con los comprobantes fiscales correspondientes. Fracción 18. Los que provengan de contratos de arrendamiento prorrogados por disposición de ley. Fracción 19. Los derivados de la enajenación de. Letra A. La casa habitación del contribuyente. Siempre que el monto de la contraprestación obtenida no exceda de 700,000 unidades de inversión y la transmisión se formalice ante fedatario público. Por el excedente se determinará la ganancia y se calcularán el impuesto anual y el pago provisional en los términos del capítulo cuarto de este título, considerando las deducciones en la proporción que resulte de dividir el excedente entre el monto de la contraprestación obtenida. El cálculo y entero del impuesto que corresponda al pago provisional se realizará por el fedatario público conforme a dicho capítulo. La excepción prevista en este inciso será aplicable siempre que durante los 3 años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación de que se trate el contribuyente no hubiera enajenado otra casa habitación por la que hubiera obtenido la exención prevista en este inciso, y manifieste, bajo protesta de decir verdad, dichas circunstancias ante el fedatario público ante quien se protocolice la operación. El fedatario público deberá consultar al Servicio de Administración Tributaria a través de la página de internet de dicho órgano desconcentrado y de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emite este último. Si previamente el contribuyente ha enajenado alguna casa habitación durante los 5 años anteriores a la fecha de enajenación de que se trate, por la que hubiera obtenido la exención prevista en este inciso, y dará aviso al citado órgano desconcentrado de dicha enajenación, indicando el monto de la contraprestación y, en su caso, del impuesto retenido. Letra B. Bienes muebles. Distintos de las acciones, de las partes sociales, de los títulos valor y de las inversiones del contribuyente. Cuando en un año de calendario la diferencia entre el total de las enajenaciones y el costo comprobado de la adquisición de los bienes enajenados no exceda de 3 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevada al año, por la utilidad que exceda, se pagará el impuesto en los términos de este título. Fracción 20. Los intereses. Letra A. Pagados por instituciones de crédito, siempre que los mismos provengan de cuentas de cheques para el depósito de sueldos y salarios, pensiones o para haberes de retiro o depósitos de ahorro, cuyo saldo promedio diario de la inversión no exceda de 5 salarios mínimos generales del área geográfica del Distrito Federal, elevados al año.
Letra B. Pagados por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y por las sociedades financieras populares, provenientes de inversiones cuyo saldo promedio diario no excede de 5 salarios mínimos generales del área geográfica del Distrito Federal, elevadas al año. Para los efectos de esta fracción, el saldo promedio diario será el que se obtenga de dividir la suma de los saldos diarios de la inversión entre el número de días de esta, sin considerar los intereses devengados no pagados. Fracción 21. Las cantidades que paguen las instituciones de seguros o de asegurados o a sus beneficiarios cuando ocurra el riesgo amparado por las pólizas contratadas, y siempre que no se trate de seguros relacionados con bienes de activo fijo. Tratándose de seguros en los que el riesgo amparado sea la supervivencia del asegurado, no se pagará el impuesto sobre la renta por las cantidades que paguen las instituciones de seguros a sus asegurados o beneficiarios, siempre que la indemnización se pague cuando el asegurado llegue a la edad de 60 años y además hubieran transcurrido al menos 5 años desde la fecha de contratación del seguro y el momento en el que se pague la indemnización. Lo dispuesto en este párrafo solo será aplicable cuando la prima sea pagada por el asegurado. Tampoco se pagará el impuesto sobre la renta por las cantidades que paguen las instituciones de seguro a sus asegurados o a sus beneficiarios, que provengan de contratos de seguros de vida cuando la prima haya sido pagada directamente por el empleador en favor de sus trabajadores, siempre que los beneficios de dichos seguros se entreguen únicamente por muerte, invalidez, pérdidas orgánicas o incapacidad del asegurado para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social, y siempre que en el caso del seguro que cubra la muerte del titular, los beneficiarios de dicha póliza sean las personas relacionadas con el titular a que se refiere la fracción 1 del artículo 151 de esta ley, y se cumplan los demás requisitos establecidos en la fracción 11 del artículo 27 de la misma ley. La excepción prevista en este párrafo no será aplicable tratándose de las cantidades que pagan las instituciones de seguros por concepto de dividendos derivados de la póliza de seguros o su colectividad. No se pagará el impuesto sobre la renta por las cantidades que paguen las instituciones de seguros a sus asegurados o sus beneficiarios que provengan de contratos de seguros de vida, cuando la persona que pague la prima sea distinta a la mencionada en el párrafo anterior, y que los beneficiarios de dichos seguros se entreguen por muerte, invalidez, pérdidas orgánicas o incapacidad del asegurado para realizar un trabajo personal. El riesgo amparado a que se refiere el párrafo anterior se calculará tomando en cuenta todas las pólizas de seguros que cubran el riesgo de muerte, invalidez, pérdidas orgánicas o incapacidad del asegurado para realizar un trabajo personal remunerado, de conformidad con las leyes de seguridad social, contratadas en beneficio del mismo asegurado por el mismo empleador. Tratándose de las cantidades que paguen las instituciones de seguros por concepto de jubilaciones, pensiones o retiro, así como los seguros de gastos médicos, se estará lo dispuesto en las fracciones 4ª y 11ª de este artículo, según corresponda. Lo dispuesto en esta fracción solo será aplicable a los ingresos percibidos de instituciones de seguros constituidas conforme a las leyes mexicanas, que sean autorizadas para organizarse y funcionar como tales por las autoridades competentes. Fracción 22. Los que reciban por herencia o legado. Fracción 23. Los donativos en los siguientes casos. Letra A. Entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto.
Fracción B. Los que perciban las ascendentes de sus descendientes en línea recta, siempre que los bienes recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente a otro descendiente en línea recta sin limitación de grado. Letra C. Los donativos. Siempre que el valor total de los recibos en un año de calendario no exceda de 3 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevada al año. Por el excedente se pagará impuesto en los términos de este título. Fracción 24. Los premios obtenidos con motivo de un concurso científico, artístico o literario, abierto al público en general, o a determinado gremio o grupo de profesionales, así como los premios otorgados por la Federación para promover los valores cívicos. Fracción 25. Las indemnizaciones por daños que no excedan al valor de mercado del bien de que se trate. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este título. Fracción 26. Los percibidos en concepto de alimentos por las personas físicas que tengan el carácter de acreedores alimentarios en términos de la legislación civil aplicable. Fracción 27. Los retiros efectuados de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de la cuenta individual abierta en los términos de la Ley del Seguro Social, por concepto de ayuda para gastos de matrimonio y por desempleo. También tendrán este tratamiento el traspaso de los recursos de la cuenta individual entre administradoras de fondos para el retiro, entre instituciones de crédito o entre ambas, así como entre dichas administradoras e instituciones de seguros, que son autorizadas para operar los seguros de pensiones derivadas de las leyes de seguridad social, con el único fin de contratar una renta vitalicia y seguro de sobrevivencia conforme a las leyes de seguridad social y a la ley de los sistemas de ahorro para el retiro. Fracción 28. Los que deriven de la enajenación de derechos parcelarios, de las parcelas sobre las que hubiera adoptado el dominio pleno, o de los derechos comuneros, siempre y cuando sea la primera transmisión que se efectúe por los ejidatarios o comuneros, y la misma se realice en los términos de la legislación de la materia. La enajenación a que se refiere esta fracción deberá realizarse ante fedatario público, y el enajenante deberá acreditar que es titular de dichos derechos parcelarios o comuneros, así como su calidad de ejidatario o comunero mediante los certificados o los títulos correspondientes a que se refiere la ley agraria. En caso de no acreditar la calidad de ejidatario o comunero conforme a lo establecido en el párrafo anterior, o que no se trate de la primera transmisión que se efectúa por los ejidatarios o comuneros, el fedatario público calculará y enterará el impuesto en los términos de este título. Fracción 29. Los que se obtengan hasta el equivalente de 20 salarios mínimos generales del área geográfica que corresponda al contribuyente elevadas al año, por permitir a terceros la publicación de obras escritas de su creación en libros, periódicos o revistas, o bien la reproducción en serie de grabaciones de obras musicales de su creación, siempre que los libros, periódicos o revistas, así como los bienes en los que se contengan las grabaciones, se destinen para su enajenación al público por la persona que efectúa los pagos por estos conceptos, y siempre que el creador de la obra expida por dichos ingresos el comprobante fiscal respectivo. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este título. La exención a que se refiere esta fracción no se aplicará en cualquiera de los siguientes casos. Letra A.
cuando quien perciba estos ingresos obtenga también de la persona que los paga ingresos de los señalados en el capítulo 1 de este título. Letra B. Cuando quien perciba estos ingresos sea socio o accionista en más del 10% del capital social de la persona moral que efectúa los pagos. Letra C. Cuando se trate de ingresos que deriven de ideas o frases publicitarias, logotipos, emblemas, sellos distintivos, diseños o modelos industriales, manuales, operativos u obras de arte aplicado. No será aplicable lo dispuesto en esta fracción cuando los ingresos se deriven de la explotación de las obras escritas o musicales de su creación en actividades empresariales distintas a la enajenación al público de sus obras o en la prestación de servicios. Lo dispuesto en las fracciones 19, inciso B, 20, 21, 23, inciso C, y 25 de este artículo, no será aplicable tratándose de ingresos por las actividades empresariales o profesionales a que se refiere el capítulo 2 de este título. Las aportaciones que efectúen los patrones y el gobierno federal a las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de la cuenta individual que se constituya en los términos de la Ley del Seguro Social, así como las aportaciones que se efectúen a la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, en los términos de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, incluyendo los rendimientos que generen, no serán ingresos acumulables del trabajador en el ejercicio en que se aporten o generen según corresponda. Las aportaciones que efectúen los patrones, en los términos de la Ley del Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda para los Trabajadores, a la subcuenta de vivienda de la cuenta individual abierta en los términos de la Ley del Seguro Social, o las que efectúe el gobierno federal a la subcuenta del Fondo de la Vivienda de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, en los términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o del Fondo de la Vivienda para los miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada previsto en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como los rendimientos que generen, no serán ingresos acumulables del trabajador en el ejercicio en que se aporten o generen según corresponda. Párrafo 5. Las exenciones previstas en las fracciones 17, 19, inciso A y 22 de este artículo no serán aplicables cuando los ingresos correspondientes no sean declarados en los términos del tercer párrafo del artículo 150 de esta ley, estando obligado a ello. La exención aplicable a los ingresos obtenidos por concepto de prestaciones de previsión social se limitará cuando la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados o aquellos que reciban por parte de las sociedades cooperativas, los socios o miembros de las mismas y el monto de la exención exceda de una cantidad equivalente a 7 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año. Cuando dicha suma exceda de la cantidad citada, solamente se considerará como ingreso no sujeto al pago del impuesto un monto hasta de un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevada al año. Esta limitación en ningún caso deberá dar como resultado que la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados o aquellos que reciban por parte de las sociedades cooperativas, los socios o miembros de las mismas y el importe de la exención sea inferior a 7 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevada al año. Párrafo 7.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable tratándose de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias, indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades que se concedan de acuerdo con las leyes, contratos colectivos de trabajo o contratos ley, reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, concedidos de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo, seguro de gastos médicos, seguros de vida y fondos de ahorro, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en las fracciones 16 y 21 del artículo 27 de esta ley, aun cuando quien otorgue dichas prestaciones de previsión social no sea contribuyente del impuesto establecido en esta ley. Fin de la lectura del artículo.